Dicho esto, vamos entonces a Gálatas capítulo 6. El apóstol Pablo ha escrito esta carta tremenda, ¿verdad?, de libertad, una carta que nos ha enseñado que no hay ninguna posibilidad de ser espirituales, ni tampoco de tener vida eterna, ni dar fruto a no mediar de que nosotros hayamos recibido la gracia de Dios. No hay forma en que nosotros podamos dar fruto en una vida como en la ley o basada en las obras, ¿no? Eso no es así. Nosotros solamente somos salvos por la gracia de Dios, que ha sido derramada por medio de Cristo. Eso ha sido por la fe en Cristo Jesús, por poner nuestra fe en Él. Solamente por eso nosotros hemos sido nacidos de nuevo por el Espíritu Santo. El Señor ha puesto su Espíritu Santo en nosotros. Y a través de esa relación de gracia, yo voy a dar fruto, no obras. No somos máquinas que vamos a dar, no somos esas máquinas de fábrica que vamos a fabricar cosas automatizadas. No, es un fruto de una relación, de un cultivo de nuestra relación con el Señor, que va a dar fruto. Y ese fruto del Espíritu es el que va a aparecer en nosotros. Y también Pablo nos habló la semana pasada de este conflicto que hay entre la carne y el Espíritu, ¿verdad? Hay un tremendo conflicto y contradicción, y todos nosotros tenemos una lucha diaria con nuestra carne. Eso va a pasar una vez que nosotros venimos a Jesús. O sea, vamos a luchar contra nuestra carne. La carne se va a querer levantar contra lo que el Espíritu Santo, contra lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Se va a levantar, va a haber esa lucha diaria, pero ¿cómo nosotros podemos entonces enfrentar la carne? No con nuestras obras tampoco, no con nuestra ñeque, no con nuestra fuerza, sino caminando, andando en el Espíritu. Esa es la manera de hacer frente a la carne, andando en el Espíritu. ¿Y eso qué significa esto de andar en el Espíritu? Significa simplemente negarme a mí mismo, ¿no? Negarme a mí mismo y someterme al Espíritu Santo. Y ahora soy libre para servir a los hermanos. Hay fruto de eso, hay un fruto directo de eso, y soy libre para servir a mis hermanos. Y dijimos también, y dijo Pablo, la semana pasada vimos ahí, que también es importante entender que nosotros tenemos que decidir qué hacer con esta libertad, ¿verdad? Que somos libres. Y ese es el punto, es que vamos a usar la libertad para vivir para Cristo o vamos a usar la libertad mal, ¿no? Para nuestra carne. Y ahí entonces donde entra algo que también vamos a ver hoy día. Y me encanta el apóstol Pablo porque siempre los primeros capítulos son teológicos a morir. O sea, teología pura a la vena, ¿no? Siempre si tú lees las cartas de Pablo, por ejemplo, si vas a la carta de Romanos, los primeros 11 capítulos, ¿qué son? Doctrina pura, a la vena, ¿no? La justificación por la fe, toda esa cosa, la vida en el Espíritu y un montón de cosas. Pero recién en el capítulo 12, una vez que uno entiende esas cosas, Pablo dice, así que os ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es decir, siempre las cartas de Pablo esta es la teología, esto es lo que ustedes tienen que saber, pero eso también tiene una evidencia en nuestra vida práctica. Y finalmente eso es lo importante, y eso es lo que vamos a ver hoy día en el capítulo 6. Es ahora la gracia que hemos recibido nosotros, la gracia que Dios ha derramado para nosotros, ¿verdad? Ya sabemos ya eso. Ya Pablo nos ha aclarado que si nosotros nos justificamos por las obras o la ley, eso no va a servir de nada, que eso no nos va a traer victoria, no va a traer salvación, va a traer muerte espiritual. Y ahora ya sabemos eso. Ya doctrinalmente sabemos que nuestra salvación es por la fe y que solo por la fe en Cristo y por su gracia y permaneciendo en Jesús vamos a dar fruto. Pero ahora Pablo dice, ya, ok, ¿ahora qué hacemos con esto? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer con esto es ponerlo en práctica. Y significa que yo he recibido la gracia de Dios y eso significa que yo la gracia de Dios también la voy a extender hacia otras personas. En la iglesia, en nuestra congregación, con los hermanos. Y eso es muy, muy, muy importante. Mira lo que dice el primer versículo del capítulo 6. Dice, hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces,
Mira lo que dice Pablo. Lo primero que vemos, la primera palabra que vemos aquí, continuando todo esto, es diciendo hermanos. O sea, nunca se nos olvide que esta carta es para cristianos. No es para no cristianos, es para cristianos. ¿Y qué estaba pasando con estos cristianos de Galacia? Estas iglesias que estaban en esta región, que es una región bien grande, así que eran varias iglesias, estaban pasando de que ellos estaban yendo a la ley, ¿ya? Pero Pablo lo está corrigiendo y aquí nuevamente recuerda que esta carta es para hermanos. O sea, tú eres un hermano, tú eres un cristiano, yo soy un cristiano, esto es para mí, ¿no? Así de sencillo, así de simple. Hermanos. ¿Y qué nos dice Pablo ahora? Bueno, que es probable, y menciona que es altamente probable, que alguien sea sorprendido en alguna falta. Entre los hermanos. No estamos hablando afuera, estamos hablando en hermanos, en iglesia. Nosotros, los cristianos, existe la posibilidad de que vaya a haber hermanos y yo, incluido entre ellos, que pueda caer. ¿Sí? Eso es súper importante. Porque a veces tenemos un mal concepto y una mala concepción de lo que es la iglesia. Y por eso muchos se defraudan. Porque esperan encontrar en la iglesia un lugar lo más parecido a santidad y cielo y todo. Y quisiéramos que fuera así. Y de hecho hay algunas cosas del reino de los cielos, obviamente. Porque somos cristianos, porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Sin duda alguna, es un espacio, es un lugar donde vamos a encontrar similitudes con las cosas del cielo. Claro que sí. Porque las cosas se hacen conforme al Señor. Hay fruto de eso. Pero hay algo que también va a ocurrir dentro de la iglesia y que poco se habla. Es que van a haber personas y vamos a ver personas que vamos a caer. Está esa posibilidad cierta en que un cristiano caiga. Y eso a veces no lo pensamos muy bien. Quisiéramos estar en un lugar donde nadie caiga, donde todos... No, ese lugar no existe. No existe ese lugar. Piensa en el grupo de los discípulos de Jesús. ¿Cuántos fallaron los discípulos de Jesús? En la cruz ninguno estaba con Jesús, estaba solo Juan. Curiosamente, solo Juan fue el que murió de viejito. Todos los demás que se fueron de la cruz, todos murieron de mártires, ¿no? Todos quisieron evitar la cruz en el momento que Jesús fue crucificado, pero igualmente murieron mártires, ¿no? Interesante. Pero todos hay faltas, y faltas graves. Va a haber faltas. La nación de Israel cuando salió de Egipto, estaban todos, ay Señor, acuérdate de nosotros, estamos prisioneros, queremos salir de aquí. Y dice la Escritura que el Señor oyó su llanto, su clamor, su oración, y les envió a Moisés. Y los sacó con mano poderosa. Pero apenas llegaron al mar, nos sacaste a morir de acá. ¿Qué no habían pedido liberación? El mar rojo se abrió, pasaron. El ejército de Faraón quedó todo destruido ahí. Y viene Miriam, toma el pandero y empieza, echó a la mar, jinete y caballo y todo cantando y todo. Al ratito, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a tomar? Wow. O sea, somos así. O sea, aprendemos a vivir, a depender de Dios. Aprendemos a entender cómo es nuestro corazón libre. La libertad es una responsabilidad y empezamos a conocernos a nosotros. Y Dios no necesita probar nada de nosotros porque Él sabe dónde está nuestro corazón, pero nosotros necesitamos saber dónde está nuestro corazón. Y por eso es que Dios permite que pasen un montón de cosas en nuestra vida para que nosotros descubramos realmente que no éramos tan espirituales como nosotros pensábamos. Y así descubrimos que nosotros estamos siendo carnales a decir basta. Entonces, familia, es muy importante entender que la iglesia no es un lugar de personas sacrosantas que caminan a 5 metros del piso y que hablan un idioma celestial.
La iglesia somos personas comunes y corrientes, pecadores, que hemos sido limpiados por la gracia, la misericordia de Dios y que vamos a caer en algún momento de nuestra vida, como seguramente lo has hecho, y como lo he hecho, y espero no hacerlo. Uno espera no hacerlo, pero cuando eso ocurra, entonces es bueno asimilar que va a suceder. Entonces, primero eso. O sea, la iglesia es un lugar que sí va a haber caídas, sí vamos a caer, ¿ya? Ahora, Pablo dice, si alguien es sorprendido en alguna falta. Es decir, está hablando de como que alguien, lo cacharon. O sea, alguien, no sabíamos, pero el hermano, nos topamos con él y estaba en una vida pecaminosa. Algo pasó, algo hizo, algo vimos hacer a un hermano. Entonces, hay que ver qué hacer con eso. Entonces, si alguno es sorprendido en alguna falta. ¿Y qué es lo que es falta? ¿A qué se refiere la palabra de Dios con falta? En el griego la palabra falta es paráptoma. Significa las siguientes cosas: desliz, ofensa, pecado de carácter intencional y voluntario. O sea, alguien que voluntariamente se ha deslizado, ha pecado de manera intencional y voluntaria. Esa es una falta en el contexto aquí. O sea, está la posibilidad de pecar. Claro que sí. Está la posibilidad de pecar. Juan dice que nosotros, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué somos? ¿Qué dice que somos? Primera Juan, somos mentirosos. Y la verdad no está en nosotros. Porque sí vamos a ver instancias de pecado en nosotros. Ahora, ¿qué hacer cuando sorprendimos al Señor a alguien en esta falta? Cuando alguien es sorprendido en pecado, ¿qué hacemos? ¿Lo voy a ir a contar a todos? Fíjate que es importante eso. No dice que lo dejemos pasar. ¿Ya? Pablo no dice, ¿sabes qué? Déjenlo pasar. No. Tampoco dice Pablo, júzguenlo. Tampoco. No dice, no sé, excomúlguenlo. No dice eso. ¿Qué dice? ¿Qué es el concepto que usa? Restáurenlo. Restáurenlo. Y la palabra restauración es muy linda, muy bella en el griego. Uno lamenta que de repente el idioma español se pierde en algunas cosas profundas del griego. La palabra restauración en griego es catartizo. Y catartizo tiene los siguientes significados: volver a unir las piezas, reparar, volver a ser apto, remendar. Los discípulos remendaban las redes. Habían pequeños hoyos, había que remendar, limpiar. Tenía eso su tiempo: amarrar, reparar. De hecho, este término lo usaban los componedores de huesos. Eso es restaurar. Por ejemplo, se quebró un hueso, ¿cierto? Entonces, se vuelve a la posición, se vuelve a unir y se espera un tiempo prudente. No sé cuánto será, pero recuerdo que he visto de las quebraduras más duras, ha sido la de mi esposo una vez en la escalera. Se quebró su pie. Ahí estuvo y un buen tiempo. Tomó tiempo para que el callo creciera, porque es un callo que crece y eso se vuelve a unir. Eso es restaurar. ¿Y qué implica la restauración? Primero implica mucho cuidado, delicadeza para restaurar algo. Hablemos de restauradores, ¿verdad? Cuando dice, ya, tú vas a restaurar este cuadro, no hablemos del cuadro que restauraron, ¿cómo se llama ese cuadro? Que fue peor, que quedó más feo que antes. No. Una verdadera restauración, ¿no? Esa parece que fue una restauración hecha por un carnal, porque la restauración hecha por una persona espiritual es una restauración, primero, delicada, que toma tiempo y se toma el tiempo y se da el tiempo de ir al ritmo de la persona. Todos tenemos tiempos distintos de restauración. Y por eso tenemos que aprender a depender del Señor en la restauración de alguien.
porque a veces queremos ir a nuestra velocidad y lo forzamos a ir a nuestra velocidad. A veces somos personalidades, y me incluyo, yo soy muy inmediatista, como que las cosas ya, soy así, ¿no? Y el Señor me tiene que bajar un cambio, me tiene que decir, ok, esta persona no es como tú, entonces tiene que tomar tiempo. Tiene que tomar tiempo. Yo cuando recién nos casamos, yo sufría por eso, porque mi esposa es muy distinta que yo. Ella es lenta para todo en el aprendizaje, en el tema de asimilar las cosas, de darle un tiempo, de meditar. Yo no. Solucionemos los problemas ahora, ¿ya? Nos sentamos y nos solucionamos ahora, y tenemos que tener una solución ahora. Muy de hombre eso, ¿no? Los hombres somos muy así como ya, ahora ya. El Señor me ha ido enseñando y el Señor usó a mi esposa para enseñarme y seguirme enseñando, y a través de las personas que me rodean, que hay tiempos. Nosotros podemos restaurar, sí, pero tenemos que hacerlo y tomarnos nuestro tiempo para hacerlo. Cada persona va a la velocidad que tiene. O sea, y perdemos la paciencia en nuestra restauración. Piensa por un momento en lo que le pasó a Pedro. Pedro cayó. Pedro cometió una falta, y grave. Negó a Jesús. Lo negó. Y no una, 3 veces. Y a la tercera vez que él niega a Jesús, dice uno de los evangelios que Jesús va pasando y lo queda mirando. Y Pedro lloró amargamente. Estuvo muy triste por un par de días, varios días. Pero Jesús tenía un plan de restauración para Pedro. Echó a andar inmediatamente el plan de restauración para Pedro. Y cuando él resucita, le dice a la mujer, dice, díganle a los discípulos, pero vayan especialmente donde está Pedro y díganle que me han visto resucitado. Y eso cambió la vida de Pedro. Entonces, ¿de qué se trata la restauración? De volver a unir. De alguien que quedó inadaptado, volverlo a adaptar. De alguien ¿cómo queda alguien cuando falla al Señor? Y realmente ama al Señor. Destrozado. Quebrado. Las piezas por aquí y por allá, es como si un jarro se hubiera quebrado y se reparten las piezas por todos lados. Entonces, ¿qué es restaurar? Tomar cada pieza, limpiarla, volverla a pegar y ver dónde encaja esta pieza en esta otra. Y pegar, usar la gotita, limpiar cada parte, usar la gotita, empezar a pegar ese jarrón que estaba completamente roto. Eso quiere el Señor que hagamos en la iglesia. El pastor Chuck fue criticado muchas veces por dar posibilidades 2, 3, 4 veces a las personas que caían. Y esta es una iglesia para restaurar. Y nosotros tenemos que darle lugar a la restauración. Porque Dios quiere restaurar. ¿O a poco no hemos recibido la gracia de Dios? ¿Cómo estaba nuestra vida antes de recibir la gracia de Dios? Rota, deshecha, quebrada. Pero Dios restauró todo. Entonces, en la iglesia de la familia, muchas veces la gente tiene esas cosas contra la iglesia porque, claro, ha caído y nadie se tomó el tiempo de restaurar. A ver, hermano, ¿qué pasó? Cuéntame. Ok, vamos a orar entonces. Y vamos a empezar a restaurar esto. Y eso implica un tiempo. O sea, primero implica que tú conozcas a la persona. Que tengas tiempo con esa persona, que la conozcas su trasfondo un poco, tener esa empatía que Jesús tuvo con las personas. Y comenzar a armar el rompecabezas. Ahora, ya sabemos lo que es restaurar, ¿sí?
volver a habilitar. Y eso toma un tiempo y es lento. Ahora, ¿quiénes son los que deben restaurar? ¿Quiénes son llamados a restaurar la vida de las personas que han caído? Dice el verso 1, ustedes que son espirituales. Y eso es importante. ¿Quiénes son los espirituales? Lo vimos la semana pasada. Los que no andan conforme a la carne, sino andan conforme al espíritu. Esos son los espirituales, ¿ya? No pensemos en los espirituales que andan hablando palabras raras o que andan a 5 metros del piso. No, no es eso, ¿no? Eso es carnal. Todo eso es carnal. Eso es una falsa santidad. El espiritual, realmente verdadero, es el que anda conforme al espíritu, el que camina en el espíritu, ¿no? Es el que está sometido al espíritu y no obedece a la carne. Ese es el espiritual. Y eso nos habla de algo importante, familia. Es que debemos de apuntar a esa meta. Si vale la pena preguntarnos hoy día, familia, si soy espiritual. ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? Yo creo que pocas veces de repente la hacemos, pero yo te animo hoy día a hacértela, ¿no? Hoy en la mañana. ¿Qué tan espiritual soy? Porque a veces pensamos, soy súper espiritual, pero apenas mi fe es probada, a través de una situación sale el verdadero corazón mío y entonces no era tan espiritual como yo pensaba que realmente era. El fruto del espíritu se va a probar. La prueba es cuando sale el fruto. ¿Sí o no? Esa es la prueba cuando sale el fruto. Es ahí donde aparece. Ah, mira. ¿No? Cuando recién me convertí al Señor y yo me golpeaba cualquier cosa y salía la primera palabra de mi boca que salía nomás, ya, o sea. Pero al tiempo después me golpeaba y ya no salía eso. Y yo no sabía cómo, porque solamente sabía que el Espíritu Santo estaba ahí. Entonces, tenemos que ser espirituales. O sea, tenemos que ir a caminar hacia una vida espiritual, familia. Y las pruebas me van a mostrar si realmente soy un espiritual o soy un carnal todavía. Y si soy un carnal todavía, está la posibilidad de crecer, está la posibilidad de ser un espiritual. Podemos serlo. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos esta mañana es, ¿estoy creciendo en Cristo? El deseo de Cristo es que todos lleguemos a la plenitud de Él. Y el deseo de Pablo escribe las cartas siempre y dice, yo quiero que ustedes lleguen a conocer la profundidad, la altura, la longitud, la anchura, todo del amor de Cristo, que ustedes lo lleguen a conocer completo, que ustedes lleguen a experimentar a Cristo de una manera profunda. Y eso va a traer cambio a mi vida. Entonces, el crecimiento es algo que con los años tiene que darse. Y es triste ver cristianos con años, pero años. 20 años de cristiano. Y no hay diferencia entre el cristiano que partió y el que está ahora. Incluso a veces es peor. A veces era mejor cuando comenzó que cuando es ahora. Eso no es normal. Eso no es normal. Eso es anormal. Lo normal es crecer. Lo normal es madurar. Pero hay cosas en tu carne que no te deja crecer y tienes que tomar decisiones. No puede afectarte tanto cosas carnales, cosas que son realmente diminutas, que no tienen que nadie se molestaría por una tontera, ¿no? A veces son tonteras que no son cosas como para echarnos para abajo y nosotros nos tiran para abajo y somos carnales. Ahí nos mostramos que somos carnales todavía. Pero no podemos quedarnos ahí. Pablo dice, ustedes que sí tienen que ser espirituales para poder restaurar. Jesús lo dijo de esta manera. Jesús dijo, pueden sacar la viga del ojo ajeno, siempre y cuando ustedes hayan sacado el tremendo poste que hay en el de ustedes. Ahí ustedes pueden sacar la viga del otro. Jesús dijo lo mismo que Pablo está diciendo acá. Un carnal no puede restaurar a otro cristiano. ¿Sabes por qué? Porque lo va a empeorar. Va a meter las manos y va a empeorar las cosas. O sea, el jarrón va a quedar más quebrado que antes.
no puede ayudar porque es carnal, piensa carnalmente, no tiene la palabra de Dios en la mente y en el corazón. Y su consejo va a ser súper carnal y va a estar peor el error que antes. Por eso, si tú tienes personas que están en una situación de caer, por ejemplo, o alguna desánimo, tienes que preocuparte de tú crecer y ser espiritual para poder ayudarla. Tú no vas a poder ayudarla carnalmente. Va a salir cualquier tontera de tu boca. Y el daño va a ser peor. En lugar de restaurar, vas a estar empeorando la situación de la persona. Debo dar soluciones espirituales, debo dar ayuda espiritual del Señor al que ha caído. No necesita mi consejo, no necesita, no, mira, ¿sabes qué? Mejor anda que te puede ayudar. No, el Señor dice esto, oremos, vamos a buscar la dirección, vamos a ver cómo podemos ayudar. Si has pecado tienes que arrepentirte, ¿no? ¿O no? Claro, partamos por ahí. Oremos al Señor, vamos a restaurar nuestra relación con Él. Oremos, o sea, arrepiéntete, ¿no? Y empecemos a caminar nuevamente y vamos a ir restaurando esta relación de a poco. Vamos a tu velocidad. Pero un cristiano carnal no puede restaurar a nadie. Solo va a provocar más daño, solo lo va a golpear más aún. El hueso va a quedar más roto que antes. Si yo actúo y yo quiero restaurar carnalmente. Por eso dice, ustedes que son espirituales, ustedes deben restaurarlo. Los que han estado caminando en la fe y están creciendo en la fe, pueden llegar a restaurar. Ahora, esto no nos da una actitud de superioridad. El espiritual no es superior. El espiritual es siervo de todos. Porque Jesús ha sido el hombre más espiritual que ha pasado por la tierra. Y Filipenses 2 nos dice que Él vino ¿a qué? ¿Qué actitud hubo en Jesús? De servir, en humildad. Cada vez que Jesús corrigió, cada vez que Jesús conversó con alguien, lo hizo de distinta manera, de distinta forma. Pero cada vez que Él hizo y habló, tenía una sola finalidad, que las personas vinieran a una vida nueva. Con Nicodemo le habló de la Biblia, le habló de números, de la historia del asta en la serpiente en el asta, cuando todos estaban muriendo, y le dijo, eso, así va a pasar. Asimismo yo voy a ser levantado como esa serpiente para que todo aquel que me crea no se pierda más, tenga vida eterna. Y así tú puedes nacer de nuevo, no por tu ley. Pero la mujer samaritana le dijo, oye, dame agua. Pues tú eres judío, pero... y los judíos no me hablan. Oh, si tú supieras el agua que yo tengo. Y empezó el diálogo. Hasta que llegó al tema. Oye, pero ustedes dicen que hay que adorar aquí, que hay que adorar allá. No se trata de ningún lugar, se trata de mí. De mi agua. Así que tú has tenido 5 relaciones y ninguna de las 5 relaciones te ha dado satisfacción porque tú solo necesitas una relación. Y es la relación conmigo. Y la mujer feliz partió. Alguien me ha dicho que lo que necesito, alguien me ha hablado, un judío me habló. O sea, y feliz y contenta, le entregó su vida a Jesús. Y toda la aldea vino a Jesús por ella. Entonces, ese es el ejemplo de restauración que nosotros tenemos que tener. ¿Y cómo tenemos que restaurar? Dice, restáuralo con espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esa es la actitud de una persona espiritual al restaurar. Con mansedumbre, sin dañar, siendo paciente, respetando los tiempos y considerándome a mí mismo. Es decir, siendo consciente que así como yo estoy restaurando, también en algún momento voy a necesitar que alguien me restaure. Teniendo conciencia de que en algún momento voy a necesitar de la restauración y de la mano amiga de un hermano que me restaure. Considerando que yo también voy a caer y puedo caer. Nunca desde la superioridad de que nunca puedo caer. No, dice, considerándome a mí mismo.
Que tal vez que lo que le pasó al hermano también me vaya a pasar a mí. Es muy probable. Hay una alta probabilidad que eso pueda pasar. Entonces, debemos considerar que no somos inmunes a caer, familia. No somos inmunes a caer. Y cuando eso pase, entonces tenemos que restaurar con estos pasos que nos dice Pablo. Mira lo que dice el verso 2 del capítulo 6. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplen así la ley de Cristo. Mira qué genial. En la iglesia de Galacia estaban todos tratando de cumplir la ley, ¿o no? No, hay que ir a la ley, no, parece que ahí está la cosa. Y Pablo le dice, no, ustedes cumplen la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Juan capítulo 13, versículo 34. ¿Cuál es la ley de Cristo? ¿Qué dice Juan 13, 34? Un mandamiento. ¿Cuántos? Uno. ¿Ya? Podemos resumir todas las enseñanzas de Cristo en eso. Un mandamiento nuevo les doy. ¿Cuál? Que se amen los unos con los otros. Pero aquí está lo importante. Como yo los he amado. Con ese amor. No con el amor que ustedes tienen. No, con el que yo les he amado. ¿Y cuál fue el amor que Cristo nos amó? ¿Hasta qué punto llegó? Hasta morir. Hasta morir. Con ese amor tienen que amarse. Así también dice, ámense los unos a los otros. O sea, Pablo los repasa a los de la ley. Dice, ustedes que tienen la ley con no sé cuántas explicaciones, más de 600 explicaciones, y los 10 mandamientos, que toda la ley de... No. Solamente una cosa, dijo Jesús. Un mandamiento. Ámense. Y háganlo como yo los hice delante de ustedes. Es más, dice después, en Juan 13:35, dice, en esto conocerán que son mis discípulos. O sea, esa es la evidencia. La evidencia no es que tan abrazados estemos, que no. La evidencia es si nos amamos como Cristo, si nos servimos como Cristo. No siento, esto no es un sentimiento, esto es una cosa de morir. Esto no es un sentimiento ni una emoción. Probablemente nunca vaya a sentir amar a alguien muy distinto a mí, pero sí puedo servirle en amor. Entonces, la ley de Cristo es amarnos unos a otros como Cristo nos amó. Y es suficiente. ¿Sí? Mira lo que dicen los versos 3 al 4. Porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero cada uno examine su propia obra. Y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Mira qué importante. Si alguien se cree que es algo, o sea, nos engañamos pensando a veces que somos tan requete espirituales, ¿no? Nos engañamos diciéndonos eso, autoconvenciéndonos que somos súper espirituales, que estamos más cerca del Señor que otros. Nos engañamos cuando pensamos así. Y es necesario examinarse. Dice, se engaña a sí mismo. Dice, pero que cada uno examine la obra de otro. No. Que cada uno se examine a sí mismo. A sí mismo. Es importante examinarnos a nosotros mismos. Y es interesante lo que decía el 2 al principio, porque dice que debíamos llevar la carga los unos por los otros. Teníamos que llevar las cargas de otros. ¿Qué carga llevó Jesús? ¿Qué carga llevó? ¿Las suyas? No. Él llevó el peso del pecado de todos nosotros. Ese es el amor de Jesús por nosotros. Y la evidencia del amor de Jesús en nosotros es que nosotros llevamos las cargas de nuestros hermanos. Y ¿sabes qué? Esto es bien importante. Estamos tan enfocados en nosotros
que pensamos que somos los únicos en el mundo que estamos sufriendo, muchas veces. Tal vez estamos pasando depresiones o desánimo. ¿Sabes qué? Hay personas peores. Y el gran problema que tenemos es que nos enfocamos en nosotros. Y esto lo he hablado mucho con personas que son de tendencia depresiva. Creo que la depresión es un componente de egoísmo. Hay un componente de egoísmo importante. No digo que sea todo así, pero hay un porcentaje importante de egoísmo. Porque solo me veo a mí. Porque pienso que yo estoy sufriendo. Soy el único que está sufriendo y el único que tiene que padecer esto. Pero dice Pablo acá, llévense las cargas unos a otros. Llévenle las cargas a otros. Es decir, desenfócate de tu carga. Desenfócate de lo que tú tienes. Y empieza a ver otras realidades. Y comienza a llevar las cargas de otros. Y te vas a dar cuenta que nosotros vivimos en una taza de leche. En comparación a otras personas. Una vez un joven se embarcó en un barco a trabajar en alta mar. Lo contrató un anciano, viejito, para ciertas labores en el barco. Estaba trabajando ya, todo bien, pero resulta que cada vez que comían, la comida era arroz y salchichas. Entonces, el primer día, exquisito, muy rico. Ya, siguió trabajando después, arroz con salchicha. Y así pasó, toda la semana. Adivinen qué hubo la próxima semana de comida. Arroz con salchichas nuevamente. Mi hijo estaría feliz, me encanta el arroz con salchichas. Pero a esta persona no le gustaba esta comida. Y es como que ya fue mucho, iba un mes de trabajo en alta mar. Y decidió ir a hablar con el jefe. Dijo, estamos comiendo todos los días arroz con salchicha, ¿cómo no va a haber algo distinto? Y decidió hablar con este anciano que lo contrató. Dijo, ¿sabes qué? Estoy en un problema. Ok, estás en un problema. Sí, un problema. ¿Qué tan grave el problema? Grave el problema. ¿Qué pasa? Estoy aburrido de comer todos los días, con todo el trabajo que hay, el cansancio, trabajando turnos, porque las personas de alta mar no tienen prácticamente descanso, muy poco, y altas jornadas de trabajo en alta mar sin ver nada, y estamos comiendo lo mismo todos los días. Y ese es mi problema. Entonces el anciano lo miró y dijo, ¿ese es tu problema? Sí, ese es mi problema. Y se saca la manga, se la sube y le muestra la marca de un campamento judío nazi. El anciano había sido tomado prisionero, había estado en un campamento nazi y había sufrido las vejaciones más grandes por parte de los nazis. Todo su cuerpo estaba quemado por todas partes, con marcas, por haber sido torturado de una manera impresionante. Y le dijo, ¿sabes qué? Esto que yo pasé, sí fueron problemas. Entonces, el chico se fue avergonzado. Y eso nos pasa a nosotros. Alegamos con Dios. Alegamos de nuestro presente. Alegamos de lo que somos y que por qué no tengo esto, por qué soy así, por qué estoy pasando esto. Desenfócate. O sea, no eres el centro del mundo. O sea, mira a otros, mira otras realidades. Míralas. Hay familias donde están violando a un niño, o sea, y ese niño sí que está sufriendo. O sea, ¿te fijas? Desenfócate de tus cargas y lleva las cargas de otros. Ahí está el gozo. Ahí está la realización como cristiano. No en el yo, está en llevar las cargas de otras personas. Pablo está diciendo, esa es la evidencia de la vida espiritual.
Eso es. Podemos extender la gracia que Dios nos ha dado a nosotros a otras personas. Podemos ser el canal en que llevemos gracia a otras personas también. Y entonces tendremos motivo para gloriarnos, no en nosotros, sino en Cristo, examinando nuestra propia vida. Y siempre todo debemos hacerlo, familia, en humildad, como Jesús lo hizo, como dice Filipenses 2, 3 al 9, no por egoísmo, por vanagloria, no buscando mis propios intereses, habiendo ese sentir que hubo en Cristo. Y Cristo se desenfocó de su sufrimiento y se enfocó en bendecir a otros. Cuando lo vinieron a detener, Pedro le cortó la oreja a un guardia. Jesús se enfocó en esa oreja. O sea, yo imagínate, yo me estoy muriendo, me vienen a detener, me van a llevar a la cruz. ¿Qué tengo que estar viendo que la oreja del otro se le cayó? Pero Jesús se enfocó en el dolor del otro, se enfocó en la necesidad del otro y le restauró su oreja. En la cruz estaba clavado y toda la gente se burlaba, le injuriaba, los ladrones también, pero de repente, milagro de milagros, uno de los ladrones cambió y le dijo, acuérdate de mí. Jesús, ¿qué le dijo? ¿Púdrete? No, dijo, hoy vas a estar conmigo, loco, tranquilo. Cuando todos lo injuriaban, Jesús no se enfocó en sí mismo y dijo, Padre, perdónalos a ellos. Porque ellos no saben lo que hacen, perdónalos a ellos. Se desenfocó de sí mismo. Y esa es la vida cristiana, es desenfocarse de nosotros mismos, familia. Es difícil, es duro, pero esa es. Esa es desenfocarnos de nosotros. No somos el centro de este mundo. Jesús es el centro. Y mientras Jesús no sea el centro de nuestra vida, vamos a ser carnales, a morir. Nos va a cualquier cosa a afectar, ¿no? Ahora mira lo que dice, estamos súper atrasados. Vamos a ir al verso 6, dice, y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Qué hermoso eso, ¿no? Es decir, interesante. Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Mira a los que trabajan en la obra, mira a los pastores, mira a los que enseñan la palabra, compárteles, ayúdalos, dales ofrenda. Eso es lo que dice acá. Ayúdalos económicamente, anímalos, ora por ellos. Nosotros necesitamos eso, oración. A mí me emociona cuando uno de ustedes dice, pastor, quiero orar por usted. Porque son pocas las veces que uno puede experimentar eso. Es como que a uno lo ven como alguien así como súper espiritual y necesito tanto que alguien ore por mí. Mucho. Necesito que alguien ore por mí. Por mi familia, por mi esposa, por mis hijos, porque somos blancos de ataque de Satanás, pero heavy. Y estoy muy agradecido de muchas personas. ¿Sabes qué? Estoy muy agradecido también de la familia en Villarrica. Es que es tremenda la familia en la fe de Villarrica. Están como tan... son tan amorosos, tan serviciales. Y realmente es importante sobrellevar las cargas unos con otros. Incluye a tu pastor en eso. Porque tu pastor también lleva cargas. Eso es importante. Versos 7 al 10. No se dejen engañar, de Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos la oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. O sea, familia, esto es lo último de hoy. De Dios nadie se burla y aquí hay una ley. Una ley. Esto es ley. Esto es una verdad aquí y donde sea. Es un principio inalterable. Y es que todo lo que siembro voy a cosechar. Todo. Y no estamos hablando de dinero, estamos hablando de otras cosas. Si yo he odiado, voy a cosechar odio. Obvio. Pero esto es una ley. Todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, si yo lo invierto para el Señor, voy a recibir del Señor.
Pero si lo invierto en la carne, voy a recibir corrupción. Eso es una ley, es así. Y no vamos a burlar a Dios. Dios sabe dónde está nuestro corazón. Yo sé que las mujeres ayer hablaron algo de eso, que los sacrificios, ¿cierto? Y uno puede dar un montón de cosas. Pero ¿dónde está mi corazón? No importa que traigas café todos los domingos, que traigas que tazas, que queque, bacán, ¿no? Es rico. Pero, ¿por qué? ¿Estás con el Señor? ¿Es porque amas al Señor? ¿Te fijas? O simplemente una cosa carnal. Entonces, corrupción será el resultado cuando empleo mi tiempo, mi dinero, mi talento solo en carne. Va a cegar corrupción. Y corrupción, ¿sabes? La palabra es un poco complicada en griego, es Sora, F de Sora. Significa ruina, destrucción. Eso va a traer destrucción. Pero el que siembra para el Espíritu va a cegar vida eterna. ¿Para qué estás sembrando? ¿Para quién estás viviendo? ¿Oramos?